alimentó a un apache hambriento. Lo que él hizo a cambio la sorprendió para siempre. En las tierras áridas de Nuevo México, donde el sol caía como un martillo implacable sobre la tierra reseca y las esperanzas se marchitaban tan rápido como las pocas flores que se atrevían a brotar en el desierto, vivía Paloma Herrera, una mujer de 28 años cuyo nombre evocaba paz y libertad, pero cuya vida había sido todo menos libre. Su pequeña casa de adobe se alzaba solitaria en las afueras de San Miguel del Valle, un pueblo que había visto mejores días, pero que ahora luchaba contra la sequía, las incursiones apaches y la pobreza que parecía extenderse como una plaga entre sus habitantes. Las paredes de su hogar, construidas por las manos trabajadoras de su difunto esposo 3 años atrás, ahora mostraban grietas que hablaban tanto del clima implacable como de la soledad que las habitaba. Paloma había enviudado cuando apenas tenía 25 años, después de que una fiebre misteriosa se llevara a Fernando en cuestión de días, dejándola sola en un mundo que no tenía paciencia para mujeres sin protección masculina. Sin hijos que la consolaran o que justificaran su existencia a los ojos de la sociedad, se había convertido en una figura marginal en su propio pueblo, tolerada, pero nunca verdaderamente aceptada. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con la alegría de una mujer joven enamorada, ahora reflejaban la resignación de quien ha aprendido a esperar poco de la vida. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño sencillo, había perdido el lustre de la juventud, y sus manos, una vez suaves, ahora estaban curtidas por el trabajo constante que le permitía apenas sobrevivir. Cada mañana, Paloma se levantaba antes del amanecer para atender a su pequeño jardín de vegetales, el único lujo que se permitía en una vida dedicada enteramente a la supervivencia. Tomates, frijoles, chile y algunas hierbas aromáticas crecían en surcos perfectamente ordenados, regados con agua preciosa que tenía que acarrear desde el pozo comunitario a más de medio kilómetro de distancia. Su rutina diaria era tan predecible como el amanecer. Después de cuidar el jardín, caminaba hasta el pueblo para trabajar como lavandera para las familias más prósperas, cargando cestas pesadas de ropa sucia hasta el río, donde pasaba horas frotando telas bajo el sol abrasador. Por las tardes, cosía y remendaba ropa para ganar los pocos centavos que le permitían comprar harina, sal y ocasionalmente un poco de carne seca. Era una existencia austera, pero Paloma había encontrado una especie de paz en su simplicidad. No tenía que preocuparse por complacer a un esposo o por las demandas de los niños. No tenía que navegar las complicadas dinámicas sociales de las mujeres casadas del pueblo. Estaba sola, sí, pero también era libre de una manera que pocas mujeres de su época experimentaban. El pueblo de San Miguel del Valle había sido establecido por colonos españoles 2 siglos atrás en un valle que prometía tierra fértil y agua abundante. Pero las promesas del pasado se habían desvanecido como espejismos en el desierto. La sequía de los últimos 3 años había convertido los campos otrora verdes en extensiones de tierra agrietada, y el río, que una vez había alimentado los cultivos, ahora era poco más que un hilo de agua que apenas sostenía la vida. Los habitantes que quedaban eran en su mayoría familias tercas que se negaban a admitir la derrota, ancianos demasiado cansados para buscar un nuevo comienzo, y unas pocas almas perdidas como Paloma, que simplemente no tenían a dónde ir. Era un lugar donde la esperanza se había convertido en un lujo que pocos podían permitirse. Las relaciones entre los colonos mexicanos y las tribus apaches de la región habían sido tensas durante generaciones. Los apaches veían a los mexicanos como invasores que habían robado tierras que habían pertenecido a sus ancestros durante milenios. Los mexicanos veían a los apaches como salvajes que amenazaban su derecho divino a civilizar la frontera. Era un conflicto tan viejo como la presencia española en el Nuevo Mundo y no mostraba señales de resolverse. Pero Paloma, en su existencia marginal, había desarrollado una perspectiva diferente sobre estos conflictos. Cuando las otras mujeres del pueblo susurraban historias de terror sobre las incursiones apaches, ella se preguntaba qué desesperación podría impulsar a la gente a atacar asentamientos fortificados. Cuando los hombres hablaban de exterminar a todos los indios, ella pensaba en las familias que debían existir detrás de esas figuras demonizadas. No era que Paloma fuera particularmente filosófica o educada, simplemente había aprendido, a través de su propia experiencia de marginalización, que las historias siempre tenían más de un lado.
Sabía lo que era ser juzgada y encontrada deficiente por circunstancias fuera de su control. Sabía lo que era ser vista como menos que humana por no cumplir con las expectativas de la sociedad. Era una mañana de octubre, cuando el aire llevaba la primera promesa del invierno que se acercaba, que el destino decidió alterar para siempre el curso tranquilo, pero solitario, de la vida de Paloma. Había madrugado más que de costumbre para aprovechar las horas frescas antes de que el sol se volviera insoportable. Estaba arrodillada entre las plantas de tomate, recogiendo cuidadosamente los últimos frutos de la temporada, cuando escuchó un sonido que la hizo levantar la cabeza con alarma. Era el sonido de alguien caminando con dificultad, pasos irregulares que sugerían agotamiento o heridas. En una región donde los encuentros inesperados raramente traían buenas noticias, Paloma sintió que su corazón se aceleraba mientras trataba de ubicar la fuente del sonido. Fue entonces cuando lo vio. Una figura se tambaleaba por el sendero polvoriento que pasaba frente a su casa, claramente al límite de sus fuerzas. Era un hombre alto, de piel bronceada por el sol, vestido con pantalones de cuero y una camisa desgarrada que había visto mejores días. Su cabello negro le caía hasta los hombros, y cuando se acercó lo suficiente, Paloma pudo ver las marcas distintivas que lo identificaban inmediatamente como Apache. Las cuentas en su cabello, los patrones geométricos bordados en su camisa, la manera en que se movía incluso en estado de agotamiento, como un depredador que nunca perdía completamente su gracia natural. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión en segundos que sabían cambiaría todo? Ese momento cuando el instinto y la compasión chocan contra el miedo y la prudencia. Paloma debería haber corrido hacia su casa, cerrado la puerta con cerrojo y esperado hasta que el extraño pasara. Esa era la respuesta lógica, la respuesta que cualquier mujer sensata de la frontera habría tenido. Los apaches eran el enemigo. Los apaches mataban colonos. Los apaches robaban mujeres y niños. Estas eran verdades que se repetían en el pueblo como letanías sagradas. Pero mientras observaba al hombre luchar contra el agotamiento, mientras veía cómo se llevaba una mano temblorosa a la frente para protegerse del sol que ya comenzaba a calentar, Paloma no vio un salvaje sediento de sangre, vio a un ser humano en apuros. El hombre se detuvo junto a la cerca baja que rodeaba su jardín, aferrándose a los postes de madera como si fueran lo único que lo mantenía en pie. Era entonces cuando Paloma pudo ver claramente su condición. Estaba claramente desnutrido, deshidratado, y había una palidez enfermiza en su rostro que hablaba de días, tal vez semanas, sin comida suficiente. Sus ojos se encontraron a través del jardín y Paloma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire matutino. Los ojos del apache eran oscuros como pozos profundos, pero en lugar de la ferocidad que había esperado encontrar, vio algo que reconoció inmediatamente: el orgullo herido de alguien que se había visto reducido a circunstancias desesperadas. El hombre trató de hablar, pero las palabras salieron como un graznido ronco. Se aclaró la garganta y lo intentó nuevamente, esta vez en un español entrecortado pero comprensible. «Agua», murmuró, y la palabra llevaba todo el peso de su desesperación. «Por favor, agua». Paloma se quedó inmóvil durante lo que sintió como una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos. Todo su condicionamiento social le gritaba que corriera, que se escondiera, que pidiera ayuda, pero algo más profundo, algo que tenía que ver con su propia experiencia de necesidad y rechazo, la impulsó a actuar. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en su delantal, y caminó hacia el pozo que Fernando había cavado en el patio trasero de la casa. El apache la siguió con la mirada, pero no hizo ningún movimiento hacia ella. Permaneció aferrado a la cerca, como si entendiera que cualquier gesto agresivo o incluso demasiado súbito podría romper el frágil momento de humanidad que se había establecido entre ellos. Paloma llenó un cuenco de barro con agua fresca del pozo y regresó hasta donde esperaba el hombre. Cuando se lo extendió, sus manos se rozaron brevemente y pudo sentir lo calientes y ásperas que estaban, quemadas por el sol y curtidas por años de vida al aire libre. El apache bebió con la desesperación de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte por deshidratación. El agua se derramó por las comisuras de su boca, goteando sobre su camisa desgarrada, pero él no pareció notarlo. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Paloma con una expresión que combinaba gratitud con algo que podría haber sido sorpresa. «Gracias»,
Dijo simplemente, y su voz había recuperado algo de fuerza. Paloma asintió sin saber qué responder. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todas las cosas que no podían decirse entre una mujer mexicana y un guerrero apache en un mundo donde sus pueblos se consideraban enemigos naturales. Fue entonces cuando el estómago del hombre rugió audiblemente, un sonido que habló más elocuentemente que cualquier palabra sobre el estado de su hambre. Paloma había escuchado ese mismo sonido en su propio estómago durante los días más difíciles después de la muerte de Fernando, cuando el dinero se había agotado y la comida se había vuelto un lujo que no podía permitirse. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia su casa y regresó momentos después con un plato de cerámica cubierto con un paño. Cuando lo descubrió, reveló tortillas de maíz aún calientes, frijoles refritos y algunos tomates frescos de su jardín. No era una comida elaborada, pero representaba probablemente la mitad de su comida para el día. El apache miró el plato y después a ella, con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que podría haber sido conmoción. ¿Para mí?, preguntó como si no pudiera creer que una mujer mexicana estuviera ofreciéndole comida voluntariamente. «Está hambriento», respondió Paloma simplemente. «Tengo comida». No mencionó que era probablemente la única comida decente que tendría ese día. No mencionó que los tomates representaban horas de trabajo cuidadoso en el jardín. No mencionó que los frijoles eran parte de sus reservas para el invierno que se acercaba. Solo vio a un ser humano que tenía hambre y tenía la capacidad de ayudar. El hombre tomó el plato con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de debilidad. Se sentó en el suelo junto a la cerca y comenzó a comer con la concentración total de alguien que no había tenido una comida real en mucho tiempo. Pero incluso en su hambre desesperada, comía con una dignidad natural que impresionó a Paloma. Mientras comía, ella pudo estudiarlo más detenidamente. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente de su misma edad o tal vez un poco mayor. Su rostro tenía facciones aristocráticas que hablaban de buena cuna dentro de su pueblo. Y había algo en la manera en que se llevaba a sí mismo que sugería que estaba acostumbrado a ser respetado, incluso en circunstancias reducidas. Cuando terminó de comer, dejó el plato limpio y se puso de pie lentamente. La comida había traído algo de color de vuelta a su rostro y sus ojos habían perdido parte de la desesperación que había visto anteriormente. «Me llamo Mapi», dijo, tocándose el pecho con una mano en un gesto que parecía tanto presentación como agradecimiento. «Significa cielo en mi lengua». «Paloma», respondió ella, aunque inmediatamente se preguntó si había sido sabio darle su nombre verdadero. «Paloma», repitió él, y la manera en que pronunció su nombre, con una suavidad que respetaba cada sílaba, la hizo sentir como si fuera la primera vez que escuchaba su propio nombre realmente. Mapi miró hacia la casa, después hacia el jardín cuidadosamente mantenido y finalmente de vuelta hacia ella. «Vive sola», observó. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Paloma asintió, sin saber si admitirlo era sabio, pero incapaz de mentir después del momento de honestidad que habían compartido. «Es peligroso para una mujer», continuó él, «especialmente en estos tiempos». «No más peligroso que para un apache perdido en territorio mexicano», replicó ella con una valentía que la sorprendió. Por primera vez desde que había aparecido, Mapi sonrió y la transformación fue extraordinaria. La sonrisa suavizó las líneas duras de su rostro y alcanzó sus ojos, haciéndolo parecer más joven y considerablemente menos intimidante. «Tienes razón», admitió. «Ambos somos vulnerables, cada uno a nuestra manera». El reconocimiento de su humanidad mutua colgó en el aire entre ellos como un puente invisible. Por un momento, no eran una mexicana y un apache, enemigos por definición cultural. Eran simplemente dos personas que habían encontrado un momento de comprensión en un mundo que raramente ofrecía tales oportunidades. «Debo irme», dijo Mapi finalmente, aunque algo en su tono sugería que no tenía un destino particular en mente. «Ya has arriesgado suficiente por un extraño». «¿A dónde vas?», preguntó Paloma antes de poder detenerse. Mapi miró hacia las montañas distantes, después hacia el pueblo, finalmente de vuelta hacia ella. «No lo sé», admitió con una honestidad que la conmovió. «Mi banda fue dispersada por los soldados hace una semana.
Los que sobrevivimos nos separamos para que fuera más difícil seguirnos. He estado caminando desde entonces, esperando encontrar señales de otros de mi pueblo. La realidad de su situación se asentó sobre Paloma como una manta pesada. Este hombre no era solo un viajero hambriento. Era un refugiado, un sobreviviente de lo que probablemente había sido una masacre. No tenía hogar al cual regresar, no tenía familia que lo esperara, no tenía tribu que lo protegiera. «Los soldados patrullan esta área», le advirtió suavemente. «Si te encuentran solo...» «Lo sé», interrumpió él, «pero no tengo muchas opciones». Paloma miró hacia su casa, después hacia el jardín que había sido su refugio y propósito durante los últimos 3 años. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan radical que inicialmente la rechazó como imposible. Pero mientras observaba a Mafie prepararse para continuar su viaje hacia ninguna parte, la idea regresó con más fuerza. «Podrías quedarte», dijo abruptamente, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. Mafie se detuvo a medio paso, volteando hacia ella con expresión de asombro total. «¿Qué dijiste?» «Podrías quedarte aquí», repitió Paloma, ahora comprometida con la idea incluso mientras parte de su mente le gritaba que estaba loca. «Hay trabajo que hacer. El jardín necesita prepararse para el invierno. El techo necesita reparaciones antes de que lleguen las lluvias. Tengo comida suficiente para 2 si somos cuidadosos». «¿Estás invitando a un apache a vivir en tu casa?», preguntó Mafie, su voz cargada de incredulidad. «Estoy invitando a un hombre que tiene hambre y no tiene a dónde ir a quedarse el tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas», corrigió Paloma. «Lo que seas además de eso es secundario a lo que eres como persona». Sus palabras colgaron en el aire matutino como desafíos a todo lo que ambos habían aprendido sobre las divisiones que se suponía debían separarlos. Era una propuesta tan radical que por un momento ninguno de los dos parecía capaz de procesarla completamente. «Tu pueblo no lo entendería», observó Mafie finalmente. «Si descubren que has dado refugio a un apache, podrías enfrentar consecuencias serias». «Mi pueblo ya me considera una anomalía», respondió Paloma con una mezcla de amargura y liberación. «Una mujer sin marido, sin hijos, sin familia que hable por ella. No tengo mucho estatus que perder». «¿Y qué ganas con esto? ¿Por qué arriesgarías incluso lo poco que tienes?». Paloma contempló la pregunta, buscando en su corazón la respuesta verdadera. «Porque durante 3 años he vivido una vida que es segura pero vacía. Trabajo, como, duermo y repito el ciclo. Es supervivencia, pero no es vida. Tal vez es hora de que corra un riesgo por algo que importe». «¿Y yo importo?», preguntó Mafie suavemente. «La humanidad importa», respondió ella. «La bondad importa. Hacer lo correcto incluso cuando es difícil importa. Tú representas todo eso para mí en este momento». Mafie la estudió durante un largo momento y Paloma pudo sentir que estaba evaluando no solo su oferta, sino también su carácter, tratando de determinar si sus motivos eran genuinos y si se podía confiar en ella. «Si acepto», dijo finalmente. «¿Cuáles serían las condiciones?». «Que trabajemos juntos para mantener este lugar funcionando», respondió Paloma después de pensarlo. «Que nos respetemos mutuamente, que si decides irte, me des aviso suficiente para prepararme, y que si alguien viene preguntando, tengamos una historia que los convenza de que no eres una amenaza». «¿Qué tipo de historia?». «Podría ser un trabajador, alguien que busca trabajo temporal antes de continuar hacia el sur». «Tu español es lo suficientemente bueno para que pase. Y si mantienes la cabeza baja y evitas el centro del pueblo, podríamos mantener la ilusión el tiempo suficiente para que recuperes tus fuerzas». Era un plan arriesgado, lleno de variables que ninguno de ellos podía controlar. Pero mientras estaban allí, de pie en el aire matutino, rodeados por el aroma de los tomates maduros y el sonido distante de los pájaros que anunciaban el nuevo día, se sintió como la única opción que tenía sentido. «Acepto», dijo Mafie simplemente. «Pero quiero que sepas que no acepto caridad. Trabajaré por mi mantenimiento. Pagaré mi parte en trabajo y utilidad, no solo en gratitud». «No esperaría menos», respondió Paloma, y por primera vez en años sintió algo parecido a la emoción burbujeando en su pecho. Mientras lo guiaba hacia la casa para mostrarle dónde podría dormir y guardar sus pocas posesiones, Paloma se dio cuenta de que acababa de tomar la decisión más imprudente y potencialmente peligrosa de su vida, pero también se dio cuenta de que por primera vez en años
Se sentía completamente viva. No tenía idea de que esta decisión impulsiva la llevaría hacia una aventura que transformaría no solo su propia vida, sino también la manera en que dos culturas aparentemente incompatibles podrían encontrar puntos en común cuando se encontraban a través de individuos dispuestos a ver más allá de las diferencias superficiales hacia la humanidad compartida que las unía. Los primeros días de la convivencia de Paloma y Mape fueron una danza cuidadosa de establecer límites y rutinas que permitieran a dos extraños de mundos diferentes coexistir en el espacio pequeño de la casita de adobe. Mape había insistido en dormir en el granero en lugar de aceptar la habitación de huéspedes que Paloma le había ofrecido, diciendo que prefería estar cerca de una salida rápida en caso de que llegaran visitantes inesperados. Era una precaución sensata que demostró tanto su experiencia en situaciones peligrosas como su respeto por la reputación de Paloma. Un hombre apache durmiendo en la casa de una mujer soltera sería un escándalo que podría tener consecuencias desastrosas para ambos. Durante esos primeros días, Paloma observó fascinada cómo Mape atacaba cada tarea con una eficiencia y competencia que hablaba de años de experiencia en supervivencia y autosuficiencia. Cuando examinó el techo que necesitaba reparaciones, no solo identificó los problemas obvios, sino también debilidades estructurales que ella no había notado. Cuando evaluó el jardín, sugirió modificaciones que maximizarían la producción mientras conservaban agua preciosa. ¿Dónde aprendiste tanto sobre construcción y agricultura?, le preguntó una tarde mientras trabajaban juntos reparando una sección de la cerca que había sido dañada por el viento. «Los apache no somos solo guerreros», respondió Mape con una sonrisa que sugería que había escuchado esa suposición antes. «También somos constructores, agricultores, artesanos». Una tribu que solo supiera hacer la guerra no sobreviviría mucho tiempo en el desierto. Pero los relatos en el pueblo siempre hablan de incursiones y batallas. Los relatos en tu pueblo probablemente no hablan mucho sobre nuestras ceremonias de siembra, nuestros festivales de cosecha o las escuelas donde enseñamos a nuestros niños. Es más fácil justificar quitarnos nuestras tierras si somos vistos solo como salvajes que no las usan productivamente. Sus palabras llevaban una amargura contenida que hizo que Paloma se diera cuenta de cuánto no sabía sobre el pueblo que había sido demonizado en su comunidad. ¿Tienes familia?, preguntó suavemente. La expresión de Mape se ensombreció inmediatamente. Tenía, dijo después de un largo silencio, una esposa, 2 hijos. Murieron en el ataque que dispersó a mi banda. Lo siento mucho, murmuró Paloma, sintiendo el peso de su pérdida como si fuera propia. La vida nos quita a quienes amamos, respondió él, con una aceptación que hablaba de mucho dolor procesado, pero también nos da oportunidades inesperadas de encontrar nuevo propósito. Mientras las semanas pasaban, Paloma comenzó a ver cambios tanto en su entorno como en sí misma. Bajo la guía experta de Mape, su pequeña propiedad se transformó de una operación de supervivencia básica en algo que se acercaba a la prosperidad modesta. Él había construido un sistema ingenioso para capturar y almacenar agua de lluvia, había reorganizado el jardín para maximizar la producción y había reparado no solo el techo, sino también debilidades estructurales en toda la casa. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo en el reino de la compañía humana. Después de 3 años de soledad casi total, Paloma se encontró esperando las conversaciones vespertinas, cuando el trabajo del día había terminado y se sentaban en el pequeño portal a ver las estrellas emerger en el cielo del desierto. Mape resultó ser un narrador extraordinario, capaz de transportarla a mundos que nunca había imaginado a través de historias de su pueblo, sus tradiciones, sus creencias sobre la conexión entre todos los seres vivos. A cambio, ella compartió sus propias historias, su infancia en una familia grande y bulliciosa, su matrimonio breve pero feliz con Fernando, los desafíos de construir una vida independiente como mujer soltera. ¿No te sientes sola?, le preguntó Mape una noche, mientras observaban una lluvia de meteoros pintar líneas de luz a través de la oscuridad. Antes de que llegaras, había comenzado a creer que la soledad era mi estado natural, admitió Paloma. Pero ahora me doy cuenta de que había olvidado lo que significaba tener a alguien con quien compartir el día, alguien que se preocupara por mis pensamientos y opiniones. Tu pueblo no sabe lo que se pierde al mantenerte en los márgenes, observó él. Eres inteligente, competente, compasiva.
En mi tribu, una mujer como tú sería valorada como líder, como consejera. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Paloma. Durante años había internalizado los mensajes de su sociedad sobre su falta de valor. Había aceptado su estatus marginal como merecido. Pero este hombre de una cultura completamente diferente la veía de manera completamente distinta. ¿Han sentido alguna vez que alguien los ve tal como realmente son, no como otros esperan que sean? Esa sensación de ser reconocidos por su verdadero valor. Era durante la 5ª semana de la estadía de Magpie que llegó la primera prueba real de su arreglo. Paloma había ido al pueblo para vender verduras en el mercado semanal cuando se encontró con doña Mercedes Vela, una mujer mayor que se había autoproclamado guardiana de la moral del pueblo. Paloma la saludó doña Mercedes con la sonrisa falsa que reservaba para las conversaciones que pretendían ser sociales, pero que en realidad eran interrogatorios. He escuchado rumores interesantes sobre ti últimamente. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Paloma manteniendo su voz cuidadosamente neutral. Dicen que has estado viendo a un hombre trabajando en tu propiedad, un forastero. He contratado ayuda temporal para algunas reparaciones, respondió Paloma utilizando la historia de cobertura que había preparado. La casa necesitaba trabajo antes del invierno. ¿Y quién es este trabajador? ¿De dónde viene? Es un hombre que busca trabajo mientras viaja hacia el sur. Su nombre es Miguel. Mintió Paloma suavemente, usando el nombre mexicano que habían acordado como parte de su historia de cobertura. Doña Mercedes la estudió con ojos que buscaban inconsistencias. Es inusual que una mujer soltera contrate a un hombre para trabajar en su casa sin supervisión apropiada. Es inusual que una mujer soltera tenga que mantener una propiedad sin ayuda, replicó Paloma con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Hago lo que es necesario para sobrevivir. Después de que doña Mercedes se alejó con expresión de desaprobación, Paloma se dio cuenta de que su arreglo con Magpie había comenzado a darle algo más que compañía y ayuda práctica. Le había dado confianza. Por primera vez en años, había defendido sus decisiones sin disculparse. Había afirmado su derecho a manejar su vida como considerara apropiado. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Magpie trabajando en el jardín, preparando las plantas para el invierno que se acercaba. Había creado pequeños refugios para proteger las plantas más delicadas y había desarrollado un sistema para cubrir y descubrir rápidamente las plantas según las condiciones climáticas. «¿Tuviste visitantes en el pueblo?», observó él sin levantar la vista de su trabajo. «¿Cómo lo sabes? ¿Tu postura? ¿La expresión en tu rostro? Alguien te hizo preguntas que no querías responder». Paloma le contó sobre su encuentro con doña Mercedes y vio cómo las líneas alrededor de los ojos de Magpie se tensaban con preocupación. «Tal vez sea tiempo de que me vaya», dijo después de escuchar toda la historia. «No quiero traerte problemas». «Déjame decidir qué problemas estoy dispuesta a aceptar», respondió Paloma con firmeza. Además, el invierno se acerca. Incluso si quisieras irte, ¿a dónde irías? Era una pregunta válida. Los primeros fríos ya habían llegado, y pronto las montañas estarían cubiertas de nieve que haría el viaje peligroso incluso para alguien experimentado en la supervivencia al aire libre. «Podría construir un refugio en las montañas», sugirió Mape, aunque su tono sugería que sabía que no era una solución ideal. «Podrías morir congelado en las montañas», corrigió Paloma. «Quédate hasta la primavera. Para entonces habrás recuperado completamente tus fuerzas y tendrás mejores oportunidades de encontrar a otros de tu pueblo o decidir qué dirección tomar con tu vida». «¿Y qué pasa si para la primavera alguien descubre la verdad sobre quién soy realmente?» Paloma consideró la pregunta seriamente. Era un riesgo real y las consecuencias podrían ser severas para ambos. Pero mientras miraba a este hombre que había transformado no solo su propiedad, sino también su vida, se dio cuenta de que algunos riesgos valían la pena. «Entonces enfrentaremos esas consecuencias juntos», dijo finalmente, «pero no voy a vivir mi vida basándose en el miedo a lo que podría pasar». El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo nevadas que convirtieron el paisaje árido en un mundo de blanco silencioso. La previsión de Mape para la estación fría demostró ser invaluable. Los refugios que había construido para las plantas protegieron el jardín.
El sistema de captura de agua de lluvia aseguró suministros adecuados incluso cuando el pozo comunitario se congeló, y las reparaciones que había hecho a la casa mantuvieron el interior cálido y seco. Durante las largas noches de invierno, cuando el viento aullaba alrededor de la casa como un animal salvaje, Paloma y Mape desarrollaron rutinas que los ayudaron a pasar los meses fríos productivamente. Él tallaba herramientas y utensilios útiles, mientras ella cosía y reparaba ropa para ambos. Cocinaban juntos, combinando las técnicas culinarias mexicanas de ella con el conocimiento de Mape sobre cómo preparar alimentos tradicionales apaches usando ingredientes disponibles. Era durante una de estas noches tranquilas, mientras una tormenta de nieve rugía afuera, que Mape le enseñó a Paloma algunos elementos básicos de su idioma. Comenzó con palabras simples para objetos cotidianos, pero gradualmente progresó a conceptos más complejos. ¿Cómo se dice amor en apache?, preguntó Paloma una noche, sorprendiéndose por su propia audacia al hacer la pregunta. Mape se detuvo en su tallado, considerando no solo la traducción, sino también las implicaciones de la pregunta. Hay varias palabras. Diferentes tipos de amor requieren diferentes palabras. ¿Cómo cuáles? Está el amor por la familia, el amor por la tierra, el amor por los ancestros. Y luego está el amor entre un hombre y una mujer que han elegido caminar juntos por la vida. ¿Y cómo se dice ese último tipo? Shida, respondió él, y la palabra llevaba una música que la hizo sentir calor en el pecho. Shida, repitió ella, tratando de capturar la entonación correcta. Sí, murmuró Mape, y había algo en su voz que la hizo levantar la vista de su costura para encontrar que él la estaba mirando con una intensidad que le quitó el aliento. El momento se extendió entre ellos como un hilo tensado hasta casi romperse. Meses de convivencia, de trabajo compartido, de conversaciones íntimas, de pequeños actos de cuidado mutuo, habían creado algo que ninguno de los dos había esperado cuando él apareció medio muerto de hambre en su jardín. «Paloma», murmuró Mape, poniendo a un lado su tallado. «Hay algo que debo decirte». Ella dejó su costura, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. «¿Qué?» «Cuando aparecí en tu jardín esa mañana, estaba listo para morir. Había perdido todo lo que me importaba. No tenía hogar al cual regresar. No tenía futuro que valiera la pena imaginar. Estaba simplemente existiendo hasta que el desierto decidiera reclamarme». Sus palabras llevaban un peso que la hizo sentir ganas de llorar por todo lo que él había perdido. «Pero tú», continuó acercándose hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «Tú me devolviste la vida, no solo comida y refugio, sino razones para levantarme cada mañana, propósito, esperanza, alegría». «Mape, te amo», dijo simplemente, y las palabras cayeron entre ellos como pétalos de flores en agua quieta. «Sé que complica todo, sé que hace nuestra situación aún más peligrosa, pero no podía pasar otro día sin decírtelo». Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. «Yo también te amo», susurró. «Ni siquiera estoy segura de cuándo pasó. Solo sé que en algún momento dejaste de ser un refugiado al que estaba ayudando y te convertiste en la persona más importante en mi mundo». El beso que siguió fue diferente a cualquier cosa que Paloma hubiera experimentado. No tenía nada de la urgencia desesperada o la posesividad que había caracterizado los momentos íntimos con Fernando. En su lugar, era tierno, reverente, lleno de una pasión que había crecido lentamente durante meses de conocerse realmente. Cuando se separaron, Mape tocó suavemente su mejilla. «No sé qué futuro podemos tener juntos», admitió. «Nuestros mundos siguen siendo incompatibles en muchas maneras, pero sé que quiero encontrar la manera de hacerlo funcionar». «Entonces encontraremos la manera», respondió Paloma con una determinación que la sorprendió. «No sé cómo, pero lo haremos». Los meses restantes del invierno pasaron en una burbuja de felicidad doméstica que ambos sabían era frágil, pero que eligieron disfrutar completamente. Se amaban con la intensidad de personas que habían encontrado algo precioso después de creer que estaban destinados a la soledad. Trabajaban juntos con una eficiencia que hablaba de corazones y mentes sincronizados. Planeaban mejoras para la propiedad que sugerían un futuro compartido, incluso cuando ambos sabían que ese futuro era incierto. Fue durante una de las últimas tormentas de nieve del invierno que Mape le contó a Paloma sobre su plan. He estado pensando sobre lo que dijiste acerca de encontrar una manera de hacer que esto funcione.
Comenzó mientras alimentaba el fuego que los mantenía calientes. Creo que hay una posibilidad, pero requeriría un gran salto de fe de tu parte. ¿Qué tipo de salto de fe? Venirte conmigo cuando llegue la primavera. No de vuelta a mi banda original, porque esa ya no existe, pero conozco lugares en las montañas donde podríamos establecer nuestro propio hogar, donde podríamos vivir según nuestros propios términos. La propuesta era tan radical que Paloma inicialmente no pudo procesarla completamente. ¿Estás pidiendo que abandone todo lo que conozco para ir a vivir contigo en las montañas? Estoy pidiendo que consideres si lo que conoces realmente vale la pena conservar, respondió Mape gentilmente. Tu pueblo te tolera pero no te valora. Vives en los márgenes de una sociedad que nunca te dará el lugar que mereces. ¿Qué perderías realmente al dejarlo? Era una pregunta que cortó directo al corazón de sus inseguridades. ¿Qué tenía realmente en San Miguel del Valle además de familiaridad? Una casa que era más refugio que hogar. Un estatus social que era marginalmente mejor que ser completamente rechazada. La seguridad de lo conocido, incluso cuando lo conocido era limitante y solitario. ¿Y qué ganaría?, preguntó. Libertad, respondió Mape inmediatamente. La libertad de ser quien realmente eres, sin tener que conformarte a expectativas que nunca encajaron contigo. La libertad de vivir según tus propios valores en lugar de los que otros te han impuesto. Y amor. Un amor que no necesita esconderse o disculparse por existir. La oferta era tentadora de maneras que la asustaban, pero también despertaba una parte de ella que había estado dormida durante años, la parte que una vez había soñado con aventuras más allá de los límites estrechos de su mundo conocido. ¿Dónde iríamos? ¿Cómo viviríamos? Conozco valles ocultos donde el agua es abundante y la tierra es fértil, lugares donde podríamos construir una casa, plantar jardines, criar algunos animales. No sería una vida fácil, especialmente al principio, pero sería nuestra. Mape se acercó y tomó sus manos. No necesitas decidir ahora. La primavera aún está a semanas de distancia, pero quería que supieras que la opción existe, que no estamos limitados a las alternativas que otros han definido para nosotros. Esa noche, Paloma se quedó despierta largo tiempo contemplando la propuesta de Mape. Era una decisión que cambiaría todo, que la llevaría completamente fuera del mundo que había conocido, hacia territorio desconocido en todos los sentidos. Pero mientras escuchaba la respiración tranquila de Mape desde el granero donde dormía, mientras recordaba todos los pequeños momentos de felicidad que habían compartido durante estos meses, se dio cuenta de que ya había tomado la decisión más importante. Había elegido el amor sobre la seguridad, la aventura sobre la predictibilidad, la posibilidad sobre la resignación. Los detalles de dónde y cómo podían resolverse. Lo que importaba era que habían encontrado algo valioso juntos, algo que merecía cualquier riesgo necesario para protegerlo. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando finalmente llegó, trajo consigo decisiones que cambiarían para siempre el curso de dos vidas que se habían encontrado en el momento más inesperado y habían florecido en algo hermoso contra todas las probabilidades. La llegada de la primavera trajo más que el deshielo y los primeros brotes verdes en el jardín, trajo también la necesidad de tomar decisiones que habían sido pospuestas durante los meses de aislamiento invernal. Paloma había pasado semanas considerando la propuesta de Majepi, pesando los riesgos contra las recompensas, la seguridad conocida contra la aventura desconocida. Una mañana, a principios de abril, mientras trabajaban juntos preparando el jardín para la siembra de primavera, Paloma finalmente encontró el valor para verbalizar la decisión que había estado tomando forma en su corazón durante semanas. «He estado pensando en lo que dijiste sobre irnos juntos», comenzó, sin levantar la vista de las semillas que estaba plantando. Majepe se detuvo en su trabajo, pero no la presionó para que continuara. Había aprendido durante estos meses que Paloma necesitaba tiempo para procesar las cosas importantes. «Tienes razón sobre lo que tengo aquí», continuó. «Esta casa, este pueblo, esta vida. Son seguros, pero no son realmente míos. Nunca lo han sido. Siempre he sido una invitada tolerada en lugar de una ciudadana verdadera». Se enderezó y finalmente lo miró directamente. «Quiero ir contigo».
La sonrisa que se extendió por el rostro de Majepe fue como el amanecer después de una noche larga. ¿Estás segura? Una vez que nos vayamos, será muy difícil regresar. No quiero regresar, respondió Paloma con una certeza que la sorprendió. Quiero ir hacia adelante, contigo. Los planes para su partida se hicieron en secreto durante las siguientes semanas. Majepe conocía rutas a través de las montañas que los llevarían lejos de las patrullas militares y los asentamientos mexicanos. Paloma comenzó discretamente a vender o intercambiar posesiones que no podrían llevar consigo, convirtiendo gradualmente su vida establecida en recursos portátiles. El plan era simple pero audaz. Partirían a principios de mayo, cuando el clima de las montañas fuera más favorable, pero antes de que la ausencia de Paloma del mercado semanal fuera demasiado notoria. Seguirían senderos antiguos utilizados por generaciones de apaches para llegar a un valle oculto que Majepe recordaba de su juventud, donde podrían establecer un nuevo hogar lejos de los conflictos entre sus dos pueblos. Pero los mejores planes pueden ser alterados por circunstancias imprevistas, y el destino tenía una prueba más guardada para ellos antes de que pudieran alcanzar su libertad. Era una tarde a finales de abril cuando el capitán Rodríguez llegó a la casa de Paloma con 3 soldados, siguiendo reportes de que un trabajador apache había sido visto en el área. La descripción había sido vaga, pero lo suficientemente específica para justificar una investigación. Paloma estaba sola cuando llegaron, ya que Majepe había ido a las montañas para explorar la ruta que tomarían para su escape. La suerte había sido tanto buena como mala. Buena porque Majepe no estaba allí para ser descubierto. Mala porque Paloma tendría que manejar el interrogatorio sin su apoyo. «Señor Herrera», saludó el capitán con cortesía formal, pero ojos que evaluaban cada detalle de la propiedad. «Hemos recibido reportes de actividad apache en esta área. ¿Ha visto algo sospechoso últimamente?» «No, capitán», respondió Paloma, agradecida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «¿Qué tipo de actividad?» «Un hombre apache, posiblemente herido o enfermo, buscando refugio. Sabemos que no todos los indios de la región son hostiles, pero también sabemos que algunos usan la simpatía de los colonos para obtener información sobre nuestras defensas». El capitán caminó por la propiedad, notando las mejoras obvias que se habían hecho durante el invierno. «Veo que ha hecho muchas reparaciones. ¿Contrató ayuda para esto?» «Sí», respondió Paloma utilizando la historia de cobertura que había preparado meses atrás. «Un trabajador temporal que pasaba por el área». «¿Y dónde está este trabajador ahora?» «Se fue hace unas semanas, en dirección sur». El capitán estudió las reparaciones más de cerca, notando la calidad superior del trabajo. «Ese trabajo es muy bueno, mejor que lo que la mayoría de los trabajadores temporales podrían producir». «Era muy habilidoso», acordó Paloma, sintiendo que las palmas de sus manos comenzaban a sudar. Fue entonces cuando uno de los soldados gritó desde el granero: «¡Capitán! ¡Debe ver esto!». El corazón de Paloma se hundió mientras seguía al capitán hacia el granero, temiendo lo que el soldado podría haber encontrado. Cuando llegaron, el soldado estaba sosteniendo una pequeña figura tallada que Majepe había estado trabajando durante el invierno, una representación intrincada de un águila que era claramente obra apache. «¿Puede explicar esto?», preguntó el capitán tomando la figura y examinándola cuidadosamente. Paloma sintió que su mente se quedaba en blanco. No había preparado una explicación para artefactos apaches que pudieran ser encontrados en su propiedad. Pero antes de que pudiera responder, escuchó una voz familiar desde la entrada del granero. «Es mía». Todos se voltearon para ver a Majepe de pie en la entrada, con las manos visibles y en una postura que no mostraba agresión, pero tampoco sumisión. Se había rendido voluntariamente en lugar de huir, eligiendo proteger a Paloma incluso a costa de su propia seguridad. El capitán y sus soldados inmediatamente apuntaron sus armas hacia Majepe, pero él permaneció inmóvil. «No estoy armado», dijo en español claro, «y no represento una amenaza». «¿Quién eres?», demandó el capitán. «Me llamo Majepe. Soy apache, como ya han determinado. ¿Qué estás haciendo aquí?». Majepe miró a Paloma y en sus ojos ella vio una disculpa por arruinar sus planes, pero también una determinación férrea. Esta mujer me salvó la vida cuando estaba muriendo de hambre y sed. Le debo más de lo que podré pagar jamás. ¿Es cierto esto?, preguntó el capitán volviéndose hacia Paloma. Sí, respondió ella, entendiendo que ya no había punto en mantener la mentira. Llegó aquí medio muerto, le di comida y agua. Y después se quedó para ayudarme con las reparaciones en pago por la comida.
El capitán procesó esta información, claramente tratando de decidir si había algo criminal en el arreglo. ¿Sabías que era apache cuando le diste ayuda? Sí, respondió Paloma sin vacilación. ¿Y aún así elegiste ayudarlo? Elegí ayudar a un ser humano que estaba sufriendo. Su tribu era irrelevante para esa decisión. Sus palabras crearon un silencio tenso. En la sociedad de la frontera, ayudar conscientemente a un apache era visto como traición potencial, sin importar las circunstancias. «Señora Herrera», dijo el capitán finalmente, «va a tener que venir con nosotros para más interrogación». «¿Y usted?», se dirigió a Mape, «está bajo arresto por entrada ilegal a territorio mexicano». Paloma sintió que su mundo se desmoronaba, pero antes de que pudiera protestar, Mape habló nuevamente. «Capitán, solicito hablar con usted en privado. Hay información que podría ser valiosa para las autoridades mexicanas». El capitán estudió al apache durante un largo momento. Después asintió. «Soldados, vigilen a la mujer». Los dos hombres se alejaron lo suficiente para hablar sin ser escuchados, y Paloma observó ansiosamente mientras Mape hablaba con gestos ocasionales hacia las montañas. La conversación duró varios minutos, y cuando regresaron, la expresión del capitán había cambiado completamente. «Señor Herrera», dijo el capitán, «Mape ha proporcionado información sobre ubicaciones de bandas apaches hostiles en las montañas. A cambio, ha negociado inmunidad para ambos». Paloma miró a Mape con shock. «¿Qué información?» «Información sobre bandas que ya han sido dispersadas o que han abandonado el área», explicó Mape suavemente. «Nada que pueda dañar a mi pueblo, pero lo suficientemente específico para ser útil para las autoridades. Era una solución brillante que compraba su libertad sin traicionar realmente a nadie». Pero Paloma sabía que había un costo. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó. «Mape debe partir del territorio inmediatamente», respondió el capitán. «Y usted, señora Herrera, debe reportar cualquier contacto futuro con apaches a las autoridades». «Entendido», respondió Paloma, aunque su corazón se estaba rompiendo. Después de que los soldados se marcharon, Paloma y Mape se quedaron solos en el granero donde todo había comenzado a desmoronarse. «Lo siento», murmuró Mape. «Arruiné nuestros planes. Salvaste nuestras vidas», corrigió Paloma. «¿Pero qué hacemos ahora?». Mape tomó sus manos. «Ahora seguimos con el plan original, pero de manera diferente. Me iré esta noche como prometí, pero te esperaré en el lugar que habíamos acordado. Si aún quieres venir, si aún estás dispuesta a arriesgarlo todo, encuéntrame allí en una semana». ¿Y si no llego? Entonces sabré que elegiste la seguridad sobre la aventura, y respetaré esa decisión. Esa noche Mape partió como había llegado, silenciosamente y bajo la cobertura de la oscuridad. Pero esta vez se llevó consigo el corazón de Paloma y la promesa de un futuro que valdría cualquier riesgo. Paloma pasó los siguientes días en una agonía de indecisión. La partida de Mape había hecho que la realidad de su situación fuera imposible de ignorar. Si se iba con él, no habría vuelta atrás. Sería declarada fugitiva, perdería cualquier protección que la ciudadanía mexicana le proporcionara y tendría que confiar completamente en Mape para su supervivencia. Pero quedarse significaba regresar a la vida de antes, a la soledad y la marginalización, a una existencia que era segura, pero vacía. Significaba perder al único hombre que la había amado verdaderamente, que la había visto como una compañera igual, en lugar de como una carga que tolerar. La decisión llegó, como las decisiones importantes a menudo lo hacen, no a través de un análisis racional, sino a través de un momento de claridad emocional. Era el 5º día después de la partida de Mape, y Paloma estaba sentada en el lugar donde se habían sentado tantas noches a observar las estrellas. La soledad era tan intensa que dolía físicamente, y se dio cuenta de que ya había tomado su decisión el día que le dijo que lo amaba. Al amanecer del 6º día, Paloma empacó sus pocas posesiones más preciadas, dejó una carta para cualquiera que pudiera venir buscándola, y partió hacia las montañas para encontrar al hombre que había transformado su vida desde el momento en que apareció en su jardín pidiendo agua. El viaje a través de las montañas fue más difícil de lo que había anticipado, pero también más hermoso. Siguiendo las direcciones que Mape le había dado, navegó senderos antiguos que parecían susurrar historias de todos los viajeros que habían pasado antes que ella. Las montañas mismas parecían estar vivas, llenas de sonidos y vistas que nunca había experimentado en los llanos del desierto. Cuando finalmente llegó al valle oculto donde Mape la esperaba, fue como entrar en un mundo diferente.
El valle estaba rodeado de picos altos que lo protegían de los vientos, y un arroyo cristalino corría por el centro, alimentando una vegetación exuberante que contrastaba dramáticamente con la aridez del territorio circundante. Mapé había estado esperando en una pequeña pradera junto al arroyo, y cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tan brillante como el sol reflejándose en el agua. Corrió hacia ella, la levantó en sus brazos y la giró mientras ambos reían con la alegría pura de estar finalmente juntos y libres. «Pensé que tal vez habías cambiado de opinión», murmuró contra su cabello. «Nunca», respondió Paloma. «Decidí hace mucho tiempo que prefiero una vida difícil contigo, que una vida fácil sin ti». Los primeros meses en el valle fueron una mezcla de desafíos prácticos y una felicidad tan intensa que a veces tomaba a Paloma por sorpresa. Trabajaron juntos para construir una casa simple pero sólida, para establecer jardines, para aprender a vivir de la tierra de maneras que ninguno de los dos había intentado antes. Fue durante su segundo invierno en el valle que Paloma se dio cuenta de que estaba embarazada. El descubrimiento la llenó de una alegría tan profunda que no sabía que era posible sentir algo así. Después de años de creer que nunca sería madre, que nunca tendría una familia propia, se encontró llevando la vida de una nueva generación que representaría la unión de dos mundos. Cuando le dio la noticia a Mape, él la abrazó con una reverencia que la hizo llorar. «Nuestro hijo crecerá conociendo lo mejor de ambas culturas», prometió. «Hablará ambos idiomas, conocerá ambas tradiciones y entenderá que el amor puede existir más allá de cualquier frontera que los humanos traten de construir». 5 años después, mientras observaba a sus 2 hijos pequeños jugar junto al arroyo que había definido su nuevo hogar, Paloma reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple acto de compasión. Dar comida a un hombre hambriento había llevado al amor de su vida, a una familia que nunca había soñado que fuera posible y a una existencia que era desafiante pero profundamente satisfactoria. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Mape, sentándose junto a ella en la hierba mientras observaban a los niños. «¿De darte comida a un apache hambriento?», respondió con una sonrisa. «Jamás. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, incluso sabiendo todos los desafíos que seguirían». «Especialmente sabiendo todos los desafíos», corrigió Paloma. «Los desafíos nos hicieron más fuertes. El amor nos hizo invencibles». Se inclinó contra su hombro, sintiendo la satisfacción profunda de una mujer que había encontrado su lugar verdadero en el mundo. No había sido el lugar que otros habían imaginado para ella, no había sido el camino que su sociedad había considerado apropiado, pero había sido perfectamente correcto para quien realmente era. En la distancia, sus hijos continuaban jugando, sus risas mezclándose con el sonido del agua corriente y el susurro del viento entre los árboles. Eran niños que crecerían sabiendo que el amor puede trascender cualquier diferencia, que la familia se construye con elección tanto como con sangre, y que a veces los mejores destinos son aquellos que nunca habríamos imaginado para nosotros mismos. La historia de Paloma y Masipe se convirtió en leyenda entre los pocos viajeros que conocían el Valle Oculto, contada como prueba de que la compasión puede cambiar destinos, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y que los actos aparentemente pequeños de bondad pueden tener consecuencias que transforman vidas de maneras que nunca podríamos predecir. Y mientras el sol se ponía pintando las montañas de oro y carmesí, mientras sus hijos jugaban junto al arroyo eterno, Paloma supo que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Había encontrado el hogar de su corazón, el propósito de su alma, y la prueba viviente de que alimentar a un apache hambriento había sido realmente la decisión que cambió todo.